Yo volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. La noche cambió de hora y también cambió mi vida. Volvía a casa en mi Mercury Capri del 74, confiada, cansada, pensando en llegar y dormir. La luz de mi calle parpadeaba en amarillo. La del cruce, en rojo. Iba entre 45 y 50 millas por hora. Entré a la intersección sin miedo. Miré a la derecha. Nada. Empecé a girar la cabeza hacia la izquierda. Y entonces vi esos faros encima de mí. No pensé en frenar. Pensé en acelerar o morir aplastada contra mi puerta. Todo se volvió lento, espeso, imposible, como si el mundo respirara dentro de agua. El impacto no sonó como debía sonar. Fue sordo, amortiguado, casi irreal. No sentí un golpe brutal. Sentí una sacudida acolchada, como si algo me arrancara del tiempo. Todo estaba borroso, excepto las luces de la calle frente a mí. Esas luces se movían de izquierda a derecha rapidísimo, como si yo negara con la cabeza una y otra vez. No, no, no. Ese fue mi último recuerdo del choque. Después, nada. Cuando volví, estaba en una niebla blanca. No era humo, no era dolor. Era un blanco espeso, silencioso, infinito. Y allí vi a mi padre. Había muerto antes, así que su presencia me atravesó el pecho. Estaba lejos, no del todo nítido, pero inconfundible. Llevaba el cabello largo, barba larga, y lo que juraría era su traje marrón, el mismo traje con el que fue enterrado. Movía el brazo con urgencia, como si el tiempo se acabara incluso allí, y me decía que volviera. Vuelve, vuelve. Todavía no. No recuerdo el final exacto de la frase, solo la orden, solo la fuerza de su gesto empujándome hacia abajo y a la derecha. Miré hacia donde me señalaba y caí de regreso. Abrí los ojos en medio de la carretera. La noche estaba llena de voces extrañas, gente rodeándome, mirándome, como si ya me hubieran perdido. Escuché a alguien decir que yo estaba muerta. Sí, está muerta. Me levanté como pude y dije que no. No, no estoy muerta. Pero todo se sentía como un sueño torcido. Caminaba tambaleándome, repitiendo que eso no podía estar pasándome. Vi a una chica que conocí brevemente en la escuela. Le pedí que llamara a mi madre. Le supliqué que empezara diciéndole que yo estaba bien. Ni siquiera yo sabía si era verdad. La ambulancia llegó con luces que cortaban la oscuridad. Un paramédico me dijo que estaría bien, que solo estaba en shock, pero mi cuerpo ya sabía otra cosa. El dolor llegó después, como una ola cruel y puntual. No podía caminar bien. Durante 3 días, cada movimiento fue una tortura. Tenía latigazo, músculos desgarrados, la piel abierta sobre la barbilla, 12 puntos cosiendo mi cara de vuelta, un diente delantero roto y 2 heridas pequeñas en la cadera, como mordidas de metal. Creo que fue una lapicera en el bolsillo de mi suéter. Pequeña cosa, dolor inmenso. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue enterarme de cómo salí viva. En el juicio pregunté a algo que me perseguía desde el accidente. ¿Cómo salí del coche? Los testigos me miraron y dijeron la verdad. Salí por el parabrisas.
Volé mientras el techo bajaba sobre el apoyacabezas. El golpe fue justo detrás de mi puerta. Mi Capri quedó convertido en descapotable por la violencia. Yo llevaba el asiento pegado al volante. Si hubiera llevado cinturón, me habrían aplastado allí mismo. Entonces, pregunté a qué velocidad venía ese hombre. Su amigo y la novia que lo seguían en otro coche respondieron casi al mismo tiempo. Iban detrás de él a 90 millas por hora. Y aún así no lograban alcanzarlo. Había robado una camioneta con tracción en las 4 ruedas. Estaba borracho, drogado y furioso. Atravesó la ciudad como una bala ciega. Me embistió, siguió, huyó a pie y dejó más destrucción detrás de mí. Cuando supe todo lo que hizo esa noche, sentí frío hasta en los huesos. Yo no había chocado solo con un vehículo. Había chocado con el mal desatado. Y aún así, sobreviví. Lo más insoportable vino después. En la corte, él salió beneficiado por una confusión de horarios. La noche del cambio de hora distorsionó los tiempos del caso. Y como yo no estaba medio muerta, como no tenía huesos rotos, prácticamente lo dejaron respirar tranquilone. Recuerdo esa injusticia y todavía me arde, porque yo sí morí, aunque fuera por un instante. Sé lo que vi, sé lo que escuché, sé que mi padre estaba allí, no como un recuerdo, no como una fantasía creada por el trauma. Estaba allí, esperando en la niebla blanca, y me devolvió. A veces pienso en lo cerca que estuve de quedarme con él. Pienso en esas luces cruzando mi visión, en las voces diciendo que yo estaba muerta, en mis labios negándolo antes de entender nada, y en esa orden que todavía me acompaña: vuelve. Desde aquella noche, cada hora prestada se siente distinta, como si viviera dentro de un tiempo que no me pertenecía. Tal vez morí en ese cruce por un segundo, tal vez por más tiempo del que aquí pudieron medir. Pero regresé porque una voz del otro lado me reconoció y no me dejó quedarme. Tomé casi 1 litro de vodka aquella noche y no sentí nada. Ni mareo, ni calor, ni ese falso consuelo que me había perseguido 30 años. Eso fue lo primero que me asustó. Mi cuerpo ya no reaccionaba como un cuerpo vivo. Recuerdo intentar ponerme de pie y sentir que el suelo se alejaba. Luego oscuridad. Cuando abrí alguna clase de conciencia, ya no estaba dentro de mí. Vi una sala de hospital fría, blanca, cruelmente brillante. Escuché ruedas, metal, órdenes rápidas, respiraciones tensas. Y entonces lo vi. Mi cuerpo estaba sobre una mesa, rodeado de médicos. Yo flotaba en una esquina del techo, silencioso, imposible, despierto. No sentía peso. No sentía dolor. No sentía la desesperación química que había gobernado mi vida. Solo una claridad extraña, casi sagrada. Un médico levantó la vista hacia los monitores y dijo una frase que me atravesó entero. «Lo estamos perdiendo». No sentí pánico al escucharlo. Sentí vergüenza. 30 años bebiendo. 30 años prometiendo parar mañana. 30 años, viendo el miedo en los ojos de mi esposa. Y allí estaba yo, perdiéndome de verdad. Entonces, algo cambió detrás de mí, o dentro de mí. Giré, aunque no tenía cuerpo para girar. Y apareció un túnel de luz. No era una luz dura. No quemaba ni cegaba. Era brillante y suave al mismo tiempo. Como si la paz pudiera tener forma,
Fui llevado hacia allí, o tal vez fui atraído. No caminaba. No caía. Simplemente avanzaba. Mientras más entraba, más lejos quedaba todo lo humano. El hospital. El ruido. La culpa. La sed. Por primera vez en décadas, no necesitaba beber. Aquello solo ya era un milagro para mí. En medio de esa claridad, vi una figura. No puedo describirla con honestidad. No era hombre, ni sombra, ni llama. Y aún así, era presencia pura. Una inteligencia inmensa, serena, imposible de discutir. Entonces, escuché una voz. No sonó en mis oídos. Sonó dentro de todo lo que yo era. Vuelve. No es tu hora. Sentí una tristeza profunda, porque en ese lugar no había ansiedad, no había vergüenza, no había necesidad de esconderme. No quería regresar. Quise quedarme en esa luz para siempre. La voz volvió, firme y compasiva. Vuelve. No es tu hora. Y entonces dijo algo más. Has tenido suficiente. En ese instante lo entendí sin explicación. No hablaba de dolor. No hablaba de castigo. Hablaba del alcohol. De cada botella escondida. De cada mentira. De cada mañana temblando. De cada pedazo de mi vida entregado a la bebida. Has tenido suficiente. Esa frase me rompió y me liberó al mismo tiempo. Sentí resistencia. Luego, entrega. Luego, un retroceso súbito, como si el universo me inhalara hacia atrás. La luz se cerró. El silencio desapareció. Y desperté jadeando en una cama de hospital. Esperaba dolor, miedo, confusión. Pero lo que sentí fue paz. Una paz completa, limpia, inmensa. Estaba solo en la habitación. Las máquinas sonaban a mi alrededor. La noche seguía allí. Pero algo en mí había terminado. Y algo nuevo había comenzado. Entonces, escuché mi propia voz. No estaba pensando las palabras. Las estaba diciendo, suave, clara, como una confesión nacida del alma. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Me eché a llorar. No de miedo. No de dolor. Lloré como llora un hombre cuando por fin deja de huir. Desde ese día, no he vuelto a beber. Pero más increíble aún, no he vuelto a desearlo. La sed que gobernó mi vida desapareció en aquel túnel. A veces todavía escucho esa voz en mis momentos más difíciles. No como una amenaza, como una misericordia. Has tenido suficiente. Y cada vez que la recuerdo, sé que aquella noche no solo casi morí. Aquella noche, por primera vez, empecé a vivir. La noche cayó sobre mí sin aviso. No fue una metáfora. Lo sentí físicamente, como si algo inmenso descendiera y me cubriera por completo. Estaba regresando a casa solo. El aire era frío, húmedo, y cada paso sonaba demasiado fuerte en la calle vacía. Recuerdo mirar al frente y sentir un mareo repentino, como si el mundo hubiera dado un giro brusco sin mover nada. Intenté respirar hondo, pero el pecho se me cerró de golpe. El corazón empezó a latir desordenado, violento, casi doloroso. Me apoyé en una pared. Quise sacar el teléfono. No pude coordinar los dedos. Entonces, todo se apagó. No caí como uno cae al suelo. Caí hacia adentro, como si me hundiera en un pozo sin fondo hecho de silencio. No había viento. No había calle. No había cuerpo. Solo una oscuridad viva, espesa, consciente.
y yo estaba dentro de ella. Al principio sentí pánico, un pánico animal, primitivo, absoluto. Quise gritar mi nombre para no desaparecer, pero no tenía boca, ni garganta, ni siquiera estaba seguro de seguir siendo yo. Fue ahí cuando escuché algo. No venía de un lugar, venía de todas partes al mismo tiempo. Era un sonido profundo, como un eco antiguo bajo el agua. No eran palabras, pero yo lo entendía. Me decía que me detuviera, que dejara de resistirme, que el terror era la última puerta. Y eso me asustó más, porque una parte de mí quiso obedecer. En esa oscuridad empezaron a aparecer destellos, pequeños pulsos de luz, lejanos, como estrellas respirando. Cada destello traía un recuerdo. Mi madre riéndose en la cocina. Mi mano de niño aferrada a la de mi padre. La primera vez que me rompieron el corazón. El día que mentí y herí a alguien que me amaba. No eran imágenes sueltas. Eran emociones completas, intactas, brutales. Las sentía todas a la vez. El amor, la culpa, la ternura, la vergüenza y algo más. Una claridad insoportable. Comprendí que nada se pierde. Ni lo bueno que damos, ni el daño que dejamos. Todo queda vibrando en algún sitio. Todo vuelve. Quise apartarme de ciertos recuerdos, pero la oscuridad no me dejaba mentirme. Me mostraba quién había sido sin excusas, sin orgullo, sin máscara, sin relato bonito. Y sin embargo, no sentí condena. Sentí verdad. Después apareció una luz. No al final de un túnel, no delante de mí. Apareció dentro de la oscuridad, como si siempre hubiera estado allí. Era inmensa y suave a la vez. No me cegaba. Me conocía. Esa es la única forma de decirlo. Me conocía por completo. Y aún así no me rechazaba. Sentí una presencia. No vi un rostro. No vi un cuerpo. Pero sentía a alguien o algo acercarse. Con una ternura imposible de explicar. Entonces escuché claramente una frase. Todavía no. No sonó como una orden. Sonó como tristeza y cuidado al mismo tiempo. Como si volver también doliera. Quise quedarme. Eso es lo que más me cuesta admitir. No porque quisiera morir, sino porque allí desaparecía todo el ruido, toda la vergüenza, toda la prisa, todo el miedo de ser insuficiente. Por primera vez sentí paz total. Una paz tan profunda que parecía más real que la vida. Y entonces regresé. Con violencia. Con un golpe seco de aire quemándome los pulmones. Estaba en el suelo. Escuché voces lejanas. Pasos corriendo. Alguien gritaba que no cerrara los ojos. El pecho me dolía como si me hubieran partido por dentro. La luz de una ambulancia parpadeaba sobre los edificios. Rojo, azul, rojo otra vez. Yo temblaba sin control. No sabía cuánto tiempo había estado fuera, pero sabía que no había sido un sueño. En el hospital me dijeron que estuve al borde, que por unos instantes casi me perdían. Yo asentí, pero no les conté lo más importante. No les dije que en aquel lugar no me sentí perdido. Me sentí visto. Desde esa noche le temo menos a la muerte, y mucho más a vivir dormido, a pasar por este mundo sin mirar de verdad a nadie, sin pedir perdón, sin decir te quiero, sin detenerme. Porque si algo traje de vuelta, fue esta certeza. La oscuridad no estaba vacía, y en el momento más aterrador de mi vida, algo imposible me sostuvo. El dolor era insoportable, más allá de cualquier escala que yo conociera. Sentado en el asiento del copiloto, apenas podía mantenerme consciente.
Debajo de mí había un aro de agua, intentando aliviar una tortura imposible. Pero no servía de mucho. Sentía frío hasta en los huesos. Todo mi cuerpo temblaba sin control. Y una fatiga brutal me aplastaba el pecho, los brazos, los párpados, el alma. Nunca había sentido un cansancio así, ni siquiera estando gravemente enfermo. Cerré los ojos solo un momento. Quería dormir, escapar, desaparecer aunque fuera unos segundos. Entonces algo cambió. No fue un sueño normal. No fue oscuridad. Fue como si yo estuviera yéndome a otro lugar. De pronto me vi en un paisaje imposible de describir sin emocionarme. El suelo era de arcilla tibia y firme bajo mis pies. Sobre mí brillaba un cielo azul puro, limpio, inmenso. Había hierba moviéndose suavemente con una brisa ligera y templada. Y a mi lado crecía un olivo sereno, antiguo, lleno de paz. Todo allí respiraba calma. Todo estaba vivo de una forma que no existe aquí. Entonces lo vi. Mi abuelo estaba sentado junto al olivo. Había muerto en 1988. Y sin embargo estaba allí, completamente real. Tranquilo, sereno, tocando un laúd como si siempre me hubiera estado esperando. No sentí miedo al verlo. Sentí reconocimiento. Sentí hogar. Me miró con una ternura que me rompió por dentro. Y me dijo, siéntate aquí, querido, verás que estamos bien aquí. Su voz era suave, segura, llena de una paz inmensa. Le pregunté dónde estábamos, aunque en el fondo ya lo sabía. Él me respondió que no me preocupara, que yo sabía perfectamente dónde estaba. Estaba en el cielo. En ese instante, una emoción gigantesca atravesó todo mi ser. La felicidad me inundó con una fuerza imposible de explicar. Yo estaba libre, libre del dolor, libre del miedo, libre del peso del cuerpo. Quise llorar de alegría. Tenía lágrimas en los ojos ante tanta belleza, ante el cielo, el olivo, la brisa, pero sobre todo por volver a ver a mi abuelo. Entonces comenzaron a llegar otros, personas fallecidas que conocía, rostros de familia que ya habían partido. Uno tras otro, aparecían llamándome por mi nombre. Me decían que fuera con ellos, que allí se estaba bien, que yo pertenecía a ese lugar. Extendían los brazos hacia mí, y yo sentía que decían la verdad. Vi decenas de familiares muertos. Decenas. Algunos sonreían sin hablar. Otros me llamaban con una dulzura insoportable. También había personas que no reconocía, pero incluso ellos me abrían los brazos como si siempre me hubieran conocido, como si yo también fuera suyo. Nunca en mi vida me había sentido tan amado, tan esperado, tan profundamente aceptado. Y lo más impactante fue esto: el dolor había desaparecido por completo. No quedaba nada de aquella tortura, ni frío, ni temblores, ni agotamiento. Solo paz, solo alivio, solo una felicidad tan intensa que pensé que iba a romperme en lágrimas. Recuerdo pensar algo que todavía hoy me estremece. La muerte era hermosa. Hermosa de una manera que aquí no entendemos. No era vacío. No era castigo. No era final. Era regreso. Yo quería quedarme. Quería morir en ese mismo instante, no por desesperación, sino por una alegría inmensa, limpia, irresistible. Quería entrar en esos brazos abiertos y no volver jamás. Sentía que pertenecía allí, entre ellos, que ese lugar era más real que el mundo que había dejado atrás. Entonces, desde muy lejos, escuché mi propia voz, como si hablara desde el fondo de un pozo. Le dije a mi novia, todos están ahí. Ella me despertó. O quizá me arrancó de allí. Me costó muchísimo salir de ese estado, como si mi cuerpo pesara toneladas y mi alma no quisiera volver. Abrí los ojos con una tristeza extraña.
no por lo que había vivido, sino porque había terminado. Regresó el frío, regresó el dolor, regresó el peso insoportable del cuerpo. Pero desde aquel día, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no veo la muerte como antes, porque por un instante la sentí, la vi, y supe que del otro lado alguien me esperaba con los brazos abiertos. Cuando abrí los ojos, ya estaba entre los muertos. No vi hospital, ni techo, ni médicos. Solo el cementerio de mi familia extendiéndose frente a mí. Un lugar que conocía, pero que aquella vez parecía imposible. El aire estaba quieto, demasiado quieto. No había viento, no había pájaros, no había insectos. Solo una calma pesada que me oprimía el pecho. Las tumbas de mis antepasados existen desde 1869. Yo conocía ese terreno, sus rincones, su historia. Pero en aquel instante faltaba algo esencial. No había lápidas. Ni una sola. El campo estaba abierto, desnudo, como si la tierra hubiera tragado la piedra. Y entonces los vi. Había personas por todas partes. Hombres, mujeres, ancianos, rostros serios, rostros cansados. Todos eran de mi sangre. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Algunos habían muerto cuando yo era niño. Otros mucho antes de que yo naciera. Y aún así, reconocí algo en ellos. La forma de inclinar la cabeza. La manera de frotarse las manos. Un gesto nervioso en la boca. La postura recta de alguien orgulloso. Detalles pequeños, íntimos, imposibles de inventar. Sentí un frío subir por mis brazos. Quise hablarles, preguntarles qué estaba pasando. Pero mi voz se quedó atrapada dentro de mí. Caminé entre ellos muy despacio, esperando que alguno volteara, esperando que alguien dijera mi nombre. Nadie lo hizo. Pasé junto a una mujer de rostro severo. Su vestido parecía de otro siglo. Miraba al frente sin parpadear. Me acerqué tanto que habría podido tocar su manga. No reaccionó. No me vio. Seguí avanzando entre mis muertos. Y empecé a entender algo aterrador. Yo estaba allí, pero no pertenecía a esa escena. Era como una sombra dentro de una reunión familiar. Una presencia equivocada en el lugar equivocado. Todos miraban hacia la misma dirección, como si esperaran una llegada, como si en cualquier segundo fuera a aparecer algo por el camino. No hablaban entre ellos, no sonreían, no lloraban, solo aguardaban, con una paciencia solemne, antigua, inhumana. Seguí la línea de sus miradas. Había un acceso abierto al fondo del cementerio. Un punto vacío donde parecía que debía llegar alguien. Y en ese instante sentí la certeza más extraña de mi vida. No me estaban esperando a mí. Ese pensamiento me atravesó completo. No era alivio, tampoco decepción. Era un miedo distinto, más profundo. Porque si no me esperaban a mí, entonces, ¿quién estaba a punto de llegar? Miré otra vez los rostros de mi familia. Algunos parecían tensos, otros resignados, otros tenían esa expresión que se ve en una estación, cuando alguien espera una noticia que cambiará todo. Yo caminaba entre ellos y seguía siendo invisible. Invisible para los muertos. Ese detalle me desgarró por dentro. Sentí que estaba rozando una frontera prohibida, como si hubiera entrado temprano a un lugar donde aún no me tocaba estar. Quise correr, pero mis piernas pesaban. Quise despertar, pero el paisaje seguía allí, inmóvil y real. Entonces decidí irme.
No por valentía, sino porque entendí que si me quedaba, podía descubrir para quién era aquella espera. Y una parte de mí sintió que no debía saberlo. Di un paso atrás, luego otro. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Nadie notó mi ausencia de un lugar donde nunca había sido visto. Mientras me alejaba, la escena se volvió más pesada, como si el aire se espesara alrededor de mi cabeza. Sentí un zumbido, luego un tirón violento en todo el cuerpo. Y de pronto regresó el ruido. Luces blancas, ruedas golpeando el suelo, voces urgentes, manos empujando una camilla por un pasillo de hospital. Abrí los ojos jadeando, con el corazón desbocado y la garganta seca. Estaba vivo, pero durante varios segundos no supe en cuál de los dos lugares pertenecía. El hospital se sentía menos real que aquel cementerio, menos sólido, menos verdadero. Con el tiempo entendí lo que más me persigue. No fue ver a mis familiares muertos, fue verlos esperando, esperando con certeza, esperando unidos, esperando a alguien que todavía no era yo. Y a veces, cuando recuerdo sus rostros inmóviles, todavía me pregunto si aquel día llegué demasiado pronto.